puntua. Egoki bada, 2021ko apirilaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bueno, danok akta jaso dozue, PP ez dau, EH Bildu, parkatu bai, Elkarrekin Podemos, parkatu. Bai? Bai. EH Bildu? Bai. PS? Bai. EAJ? Ados. Bigarren puntua. Egoki bada, behin betiko onespena ematea, Basauriko Uriarte auzoko 3 zenbakian dagoen lurzatiaren xehetasun azterketari. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PS? Bai. EAJ? Ados. Ondo. Hirugarren puntua. Egoki bada, Basauriko udaleko langileek ordain sariaren igoera onestea 2021-erako. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. Laugarren puntua. Egoki bada, herriko zaindariaren 2022-erako jai onestea. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PS? Bai. Eta EAJ? Ados. Bueno, esan beharra dago, proposatzen dana, igual oso askargoaz, proposatzen dana da, urriko 13a osteguna, herriko jaia 2022-erako. Hori da. Bosgarren puntuan, egoki bada, Basauriko udal artxiboko agiriaren bigarren espurgo onestea. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ederto. Seigarren puntua, egoki bada, 3/2021 kreditu aldaketa onestea, Basauriko kirolek eskatutako kreditu gehigarria da eta 129.000 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. Zazpigarren puntua, egoki bada, maiatzaren eta ekainaren adinekoen aisialdirako egingo diren tailer eta ikastaroetara joateagatiko tasaren gehineko ezoiko obari onestea. Elkarrekin Podemos? Mariano. Bai, desde Elkarrekin Podemos, antes de votar queríamos comentar unas cosas. En Elkarrekin Podemos estamos de acuerdo con la bonificación de estas tasas de cursos deportivos y culturales llamados de ocio de personas mayores. La justificación está clara y así se explica. Se dice que con motivo de la situación sanitaria producida por el COVID-19, desde el Departamento de Acción Social se consideró prudente no iniciar los talleres en octubre. Ahora se ponen en marcha solo con algunos grupos y talleres y con aforo limitado. Se habla también de que alrededor de 100 personas mayores, que algunos están en situación de soledad o vulnerabilidad, sobre todo psicológica, a quienes la situación de pandemia, de aislamiento social, de confinamientos perimetrales que les tiene a muchos de ellos alejados de sus hijos y nietos, hijas y nietas también, y sin ver desde hace meses a su familia, les ha afectado más que a otras personas de su misma edad. Pero desde nuestro grupo también lanzamos la propuesta de que se tenga en cuenta todo esto mencionado para rectificar en el aumento del 17% de las tasas de los talleres de la Kulturetxea, y lo explico por qué. En un año como el que estamos viviendo, en el que este ayuntamiento decidió no aumentar los precios públicos, sí se decidió aumentar y aplicar un aumento completamente excesivo en los precios que se pagan para poder participar en estos talleres artísticos. No solo aumentaron la tasa, sino que aplicaron una regularización a un error del propio ayuntamiento que hasta este año incluían las bonificaciones como cobro RGI o estar en paro o ser estudiante, el ser pensionista. Todo esto influyó en que ha habido gente que no ha podido hacer frente al pago. Se ha producido un maltrato institucional y los errores de recaudación de este organismo se han hecho pagar a la gente usuaria.
Les recuerdo que el arte que se hace en estos talleres no es solo expresión, es terapia, es acompañamiento. Se habla en el informe de alrededor de 100 personas. La gente que usa estos talleres son alrededor de 90. Son la misma gente que se menciona en el informe presentado, incluso bastantes con las mismas edades, con los mismos problemas y a quienes se ha perjudicado enormemente y a quienes esta administración debería haber tenido en cuenta cuando se acercaron a explicar el problema y no se quiso hacer. Este ayuntamiento debería de repensar las decisiones que perjudican de esta manera a gente que vive en nuestro pueblo y reconocer que se equivocaron y compensarlos de alguna manera. Era lo que queríamos añadir con respecto a este otro tipo de talleres que son un poco parecidos. Nuestro voto es favorable. A 2. Ondo. EH Bildu, A2. PS, A2. EAJ, Gu ere A2, baina bertak azalduko deutzu honen gainean zeo zer, bale? Ahí. Bueno, una vez más y reiterativamente volvemos a explicar que lo que argumenta la señora Cantero no se ajusta a la realidad. Tal y como se dijo en la comisión y se refleja en el dictamen que traemos a este pleno. Efectivamente, se ha regularizado lo que fue un error del que durante años se han beneficiado, os habéis beneficiado cursillistas de la cultura. Está explicado en el Consejo, en la comisión oportuna. Es una regularización de un error que ha estado beneficiando a cursillistas de la Kulturretxea. Entre otras cosas, esos cursillos también cuentan con sus bonificaciones para aquellas personas que las necesitan. Es decir, el hecho de ser pensionista no significa que tenga que llevar una bonificación, porque pensionistas pueden ser de muy diversa consideración económica. Por lo tanto, una vez más, repetimos que no tiene nada que ver la bonificación que se está haciendo en los cursos de mayores, en las tasas de los cursos de mayores, que responden a otra situación, y es a la que tenemos actualmente por el COVID, no tienen nada que ver con la situación que plantea la señora Cantero. Nada más. Bai, pasatzen dugu hurrengo puntura. Bai, hurrengo puntuan, 8. puntua, egoki bada Basauri udalerriko ondasun eta eskubideen 2020ko inventarioaren zuriketa onestea. Elkarrekin Podemos, A2. EH Bildu, A2. PS A2. eta EAJ, A2. ondo. 9. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2021ko apirilaren 26tik maiatzaren 22 bitartean egindako dekretuen kontu ematea. Bueno, dekretuen zerrenda daukazue, ez dakit honen gainean, arlo desberdinetan gehienak azaldu egin dira, baina honen gainean baten batek zerbait izateko badauka, bai? Ez, bale, hurrengo puntura pasatzen dugu. 10. puntua, udal erakunde autonomoen 2021ko aurrekontuaren lehen hiruhilekoaren egikaritzearen kontu ematea. Honen gainean, zebez? Bale, hurrengo puntua, 11. puntua. Elkarrekin Basauri Podemosen udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, prebentzio neurriak udal gida edo protokoloetan SARS-CoV-2 birusa aerosol bidez kutsatzearen gainean. Bueno, honen gainean, Elkarrekin Podemos mozio bat aurkeztu du, igual prozedura izango litzateke, eurek mozioa irakurtzea, eta gero, eztabaida egiten dugu talde guztien artean eta bozka. Marian, Marian. Bai, Marian. Bai, en los últimos meses, muchos estudios científicos han venido demostrando que los aerosoles constituyen la vía más importante de transmisión de la infección por el virus SARS-CoV-2. Los organismos reguladores de la salud, como los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o la propia OMS, han tardado en reconocer la importancia de los contagios por aerosoles, provocando a su vez una escasa concienciación sobre las medidas preventivas que deben llevarse a cabo, tanto en el sector público como en el sector empresarial o por la propia ciudadanía.
Hasta ahora ha existido la creencia de que la principal vía de transmisión de la COVID era la vía aérea, a través de secreciones salivares y de fluidos respiratorios, como pueden ser toses, estornudos, etc. Con el llamado criterio de gotículas de Fluge o también a través del contacto con superficies conteniendo el virus, los fómites. No obstante, las estadísticas desmienten esta creencia, estimándose que hasta el 85% de los contagios se pueden producir a través de la permanencia prolongada de los aerosoles en espacios cerrados y el resto se produciría mediante gotículas de manera directa. Únicamente en casos excepcionales se produce el contagio a través de los fómites o contacto. Por todo lo anterior, hay que considerar en este momento la posibilidad de actualizar los planes de prevención para evitar también el contagio por aerosoles, donde estos elementos microscópicos conteniendo el virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID se expanden a través de secreciones salivares o de fluidos respiratorios con un tamaño mayor del que antes se consideraba, pudiendo alcanzar las 100 micras, y que exhalamos únicamente con el mero hecho de respirar o al hablar, pudiendo permanecer en el aire durante horas y proyectarse a más distancia del emisor que las gotículas. Los aerosoles pueden superar las protecciones habituales, incluso la distancia interpersonal, la higiene manual e incluso las mascarillas de seguridad, especialmente si no disponen de un buen sellado. Algunas de estas medidas, como la limpieza con ozono o determinados productos de desinfección, han podido ser incluso contraproducentes si se barema los escasos beneficios producidos con los efectos secundarios que han producido en la salud de algunas personas. Desde el comienzo de la pandemia, el sector empresarial ha sufrido importantes consecuencias debido a la necesidad de establecer unas medidas de prevención frente a la enfermedad, algo que se ha realizado con la mejor información científica disponible en cada momento. También los servicios públicos han visto mermada su capacidad. Por ello, una de las herramientas de seguridad que pueden ayudar a combatir la pandemia a través de una mejor prevención es la incorporación en los planes de prevención de todas aquellas medidas que informen de la capacidad de transmisión generada por los aerosoles y establezca las medidas de seguridad que son más adecuadas en este momento, además de la higiene de manos, las mascarillas y la distancia interpersonal, que evitan el contagio por gotículas. Es necesario incluir en este momento una serie de medidas adicionales, que son los sistemas de ventilación continua, cruzada y distribuida, mascarillas con un buen sellado y un sistema de medición y exhibición de resultados en tiempo directo del CO2. Actualmente no es factible usar dispositivos de medición de virus en el aire que se respira, pero sí es factible y económico determinar el grado de ventilación de un local. Cuantas más personas se encuentran en un espacio, más emisiones se producen de dióxido de carbono respirado, especialmente si no hay una adecuada ventilación. En última instancia, el nivel de CO2 en el ambiente se comporta como un indicador indirecto del riesgo de contagio con el virus SARS-CoV-2. En el caso de que hubiera una persona infectada, pudiendo usarse como un indicador de riesgo potencial. La medición de CO2 ambiental es fácil y el mercado dispone de medidores homologados a precios asequibles. Los expertos recomiendan un umbral de seguridad en niveles inferiores a 700 partes por millón para contribuir a la disminución de riesgo por contagio por el virus SARS-CoV-2, algo que es factible y técnicamente fácil de implementar, tanto en edificios públicos como en negocios particulares a través de medidores y de dispositivos de reproducción que informen al público que los resultados a tiempo real, de la misma forma en que se da información al público de otras variables como la temperatura o la humedad relativa del aire. Una guía de prevención actualizada a la transmisión por aerosoles y una campaña para introducir los medidores de COVID, entre otras medidas, aumentaría la seguridad objetiva de los locales de nuestro municipio, a la vez que dotaría a las vecinas y vecinos de una seguridad reforzada para ir retomando una nueva normalidad en la que se puedan recuperar muchos de los usos sociales, económicos y educativos que veníamos realizando hasta ahora. Además, estas medidas no serían de utilidad exclusiva para la COVID, también para otras infecciones respiratorias transmitidas por aerosoles como la gripe. Por lo expuesto, se exponen los siguientes acuerdos. 1. Incorporar información actualizada, así como las medidas de prevención necesarias en las guías o protocolos de protección municipales respecto a la transmisión por aerosoles de la infección de SARS-CoV-2. 2. Instalar dispositivos de medición y de exhibición de resultados de CO2 en los edificios públicos y en todos aquellos servicios públicos que se presten en espacios cerrados, por ejemplo, el transporte público. 3.
Incorporar en los planes municipales de ayuda a la hostelería y otros negocios de titularidad privada las medidas de información y de prevención necesarias para que se pueda establecer el mismo nivel de seguridad también en el comercio local del municipio. Y 4. Conveniar con el Departamento de Salud del Gobierno vasco dentro de las competencias de mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación la implantación de las medidas enumeradas en los acuerdos 1 y 2. Después de todo esto que hemos expuesto, queremos recalcar la importancia que tiene en este mismo momento y con los datos que disponemos de que el riesgo de contagio de COVID es mucho más alto en ambientes cerrados y que la ventilación cruzada es básica en la necesidad de utilizar medidores de CO2. Un ejemplo sería, en los centros escolares, la apertura de ventanas y puertas, sobre todo cuando existen condiciones climatológicas adversas o muy adversas, puede conllevar problemas de confort térmico, de entrada de agua, de ruido que haga imposible el seguir el ritmo de la enseñanza e incluso de incremento de los contaminantes procedentes del exterior. Por eso son tan importantes los medidores de dióxido de carbono en las aulas usados como herramienta eficaz para medir la calidad del aire y poder conocer cuándo realmente es necesario renovar ese aire. En estos momentos, por conocer el riesgo al contagio de COVID, pero también de la misma forma se pueden usar en el futuro para evitar el estar en contacto de forma continuada con otros virus como es el de la gripe. Con la adquisición de medidores de CO2 estamos hablando de una medida extra para usar en combinación con la ventilación cruzada y con las mascarillas bien ajustadas y la higiene de manos. Este ayuntamiento ya se ha manifestado al respecto de buscar las medidas de máxima protección posible. Cuando hace poco hablábamos de los Udalecus, estableciendo la medida de que todos los niños y niñas que participasen estaban obligados a usar la mascarilla, incluso los menores de 6 años aún no estando obligados por la ley. Es un reto que tenemos que afrontar, ya que tendremos que convivir con el virus durante largo tiempo. Y esta es una medida importante, necesaria y que afecta a toda la población y en especial manera a los y las menores en el tiempo en el que están en las aulas. Ondo. PH Bildu. Yendo al texto que se propone como acuerdo, decir que empezando por el primer punto y cuando se habla de información actualizada, guías o protocolos de protección municipales, entendemos que todos los medios que se pongan para intentar minimizar el contagio de COVID-19 siempre van a ser pocos y los entendemos necesarios y en eso estamos de acuerdo. El tema es que cuando se habla a nivel municipal, entendemos que este asunto se debería haber abordado, por ejemplo, en un foro como es la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, conocer el protocolo, conocer la opinión de figuras como el delegado de prevención de salud laboral o el de la técnica de seguridad e higiene en el trabajo. Creemos que eso sería muy importante antes de empezar a lanzar medidas concretas, como digo, pues ir a ese foro y que es donde los representantes de la plantilla y de la empresa, en este caso el ayuntamiento, los organismos autónomos, pueden expresar cuáles para ellos, que son los que conocen el terreno, las verdaderas prioridades en cuanto a actuación, en cuanto a información actualizada o en cuanto a guías o protocolos. También hay que recordar que en la Comisión de Régimen Interior, por ejemplo, los representantes de la plantilla ya han expresado en más de una ocasión que ven muy necesario establecer programas de teletrabajo como medida más efectiva. Por eso decimos que igual es el foro en el que más nos pueden decir cuáles son las prioridades, teniendo claro que, como decimos, todas las medidas son necesarias, pero hablamos de prioridades. Siguiendo con la moción y en el segundo punto, instalar dispositivos, que es lo que pone estrictamente, nos parece bien, pero ahora se ha hablado de combinar con ventilación cruzada y mascarilla y ahí es un poco donde creemos que no tenemos que definir nosotros y nosotras cuál tiene que ser las medidas a cumplir, ¿no? Y es que se habla de transporte público y servicios públicos que igual no es homogéneo o no por sí solo, simplemente con un dispositivo de medición, como pone en la moción, se arregla el problema. Hay casos, por ejemplo, en Navarra, en Iruña, que los mismos hosteleros y hosteleras han dicho que prefieren otras medidas a esto. Entonces, nos parece un poco definir nosotros cuáles son las medidas concretas un poco atrevido y por lo menos desde H. Bildu por el desconocimiento técnico que tenemos aquí.
Y en tercer lugar, cuando se habla de planes municipales para la hostelería y el comercio, creemos que se mezcla, por un lado, medidas que competen a otras instituciones, como es el Gobierno vasco o incluso a través del ABI, como es establecer el mismo nivel de seguridad, y recordar que aquí a nivel municipal ya hemos debatido y se han aprobado una serie de medidas extraordinarias para inversión en instalaciones para prevenir el COVID-19. En su día ya tuvimos el debate y ya se aprobó. Entonces, bueno, por eso nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Ondo, PSE? Sí. Aldetik Olgak hartuko du parte. Es que ricasco. La posición de los socialistas siempre ha sido de seguir estudiando y adoptando en el ámbito de nuestras competencias las medidas que permitan aumentar la seguridad y evitar contagios. Desde hace un tiempo, y como bien ha mencionado Marian, ha habido un debate centrado en la transmisión del virus mediante aerosoles. Hay muchos estudios, muchos informes, muchas publicaciones, pero el que es la base de las recomendaciones para la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles de las distintas comunidades autónomas, también incluida la de Euskadi, es el publicado por el Ministerio de Sanidad el 18 de noviembre de 2020. Una evaluación, además, que considera evidentemente, como se refleja, que está demostrado que el virus se transmite por aerosoles, pero que no significa un alto nivel de contagiosidad, ni la necesidad de adoptar medidas de prevención complejas muy diferentes a las ya recomendadas, sea el uso correcto de la mascarilla, la distancia interpersonal, la limitación de aforos, la ventilación, pero también hace referencia a los medidores de CO2, que es lo que nos ocupa, que siendo un plus, como lo considera, en ningún caso sustituiría a ninguna otra medida y lo que es más importante, puede dar una falsa sensación de seguridad que nos llevaría a relajarnos, como se ha comprobado con diversas medidas que se han ido tomando a lo largo de la pandemia. La verdad es que si esta pandemia algo nos ha enseñado a todos, es que las medidas sanitarias están en continua revisión y evolución y que junto a ellas juega un papel fundamental la responsabilidad individual. En lo que nos toca a este ayuntamiento, con nuestras competencias, que es evidente y muy claro, creemos que ya se están implementando las medidas tanto sanitarias como económicas. En las económicas, mediante las ayudas a la hostelería y el comercio local, para que pudieran afrontar y puedan afrontar los gastos derivados de las medidas de seguridad y prevención sanitarias que ellos consideren que incluso pueden implementar aún más. Por lo tanto, nuestro voto es no. Ondo, EAJ? Bueno, pues antes de empezar con la moción que nos toca comentar en estos momentos, solo como reflexión preliminar a esta y en relación a alguna de las mociones que últimamente se traen en este pleno, decir que no parece tener mucho sentido empeñarse en presentar cada 2 por 3 mociones. Así como que hubiésemos sacado, no sé, una tras de otra, tras de otra. Es más que evidente que la actitud del equipo de gobierno es siempre la de intentar aprobar las mociones que se nos presentan o buscar la forma de la que se reformulen de forma que se puedan suscitar el mayor consenso posible. De hecho, continuamente hay ejemplos de ello y hoy mismo también. A nuestro juicio, esta forma de proceder resta esfuerzos y tiempo para dedicarse a los problemas reales que interesan a las y los basauritarras. En cuanto a esta moción en concreto, hemos intentado consensuar con los proponentes un texto más ajustado a la realidad, pero ha sido imposible. La moción del Elkarrekin Podemos, además de llegar casi un año tarde, porque llevamos con la pandemia más de un año, empezamos hace más de un año, parte de unos supuestos totalmente equivocados y demuestra en parte desconocer qué se está haciendo en el ayuntamiento en materia de prevención, pese a que han sido informados de ellos. El ayuntamiento ha seguido un estricto protocolo, ha puesto en marcha un plan de contingencias que incluye todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagios y tanto es así que no ha habido ningún caso de contagio por motivos laborales, lo que quiere decir que las medidas que se han tomado han sido totalmente eficaces. Bueno, en cuanto al punto 1 de vuestra moción, que dice incorporar información actualizada así como las medidas de prevención necesarias
en las guías o protocolos, etcétera. Bueno, esto Elkarrekin Podemos ya se está haciendo. Y en cuanto al punto número 2, pues mirad, voy a poner en vuestro conocimiento, si hasta a día de hoy todavía no lo sabéis, se realizan mediciones con aparatos portátiles de medición de CO2. Mediciones puntuales en diferentes instancias del ayuntamiento. Pero a lo que se ha dado importancia realmente es a la ventilación, medida preventiva por excelencia. También comentaros que en las salas de reuniones que no tienen ventilación natural hemos puesto filtros EPA para purificar el aire y así poder dar uso a las mismas, generando un espacio de trabajo protegido. En este punto, recordar que la OMS no ha hecho ninguna recomendación expresa de este tipo de mediciones. Sin embargo, tanto la OMS como los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades coinciden en que la ventilación de los espacios de trabajo es fundamental para mitigar la transmisión del coronavirus. Además, proponéis que estas mediciones se extiendan a la hostelería y a otros negocios privados en forma de ayudas municipales, sin tener en cuenta que los propios hosteleros han rechazado públicamente poner medidores de CO2 en sus establecimientos. Así que no vemos la forma de poder apoyar una moción que ignora las medidas que ya está tomando el ayuntamiento, que propone unas mediciones que por ahora no avala ninguna organización médico-sanitaria y que son rechazadas por los propios hosteleros a los que se plantea ayudar para realizarlas. Bueno, nosotros continuaremos aplicando las medidas de prevención necesarias, no tengáis ninguna duda, en las guías o protocolos de protección municipales respecto a la transmisión por aerosoles de coronavirus, promoviendo principalmente la ventilación como medida preventiva que se ha mostrado efectiva y está avalada por la OMS. Y también mantendremos las ayudas al comercio y a la hostelería local para inversiones en la prevención del COVID, para que así se pueda establecer el mismo nivel de seguridad mientras continuemos en la situación actual de pandemia. Gure bozka ezezkoa da. Baten batek parte hartu nahi du, hitza hartu nahi du. Sí, yo Marian. quería contestar. Vale, quería contestar un poco en general, voy a contestar a todas las cosas que se han estado diciendo. En todo momento hemos dicho que es una medida complementaria. En ningún momento hemos dicho que esta medida iba a sustituir a ninguna otra, en ninguno. Es una medida complementaria. Y cuando hablamos de esto, no se lo ha inventado Elkarrekin Podemos. El CSIC, que aquí todo el mundo creo que lo conoce, tiene una guía para la ventilación en las aulas y habla de su uso, de su utilización y la recomienda. Teniendo en la mano esta herramienta para saber con exactitud cuándo el aire puede ser empezado a respirarse más de una vez. Aquí de lo que se trata es de que se aprobase el uso de estos medidores en situaciones en las que es muy difícil, es complicada la ventilación. En todo momento hemos estado hablando de que en estos momentos una de las mayores medidas para luchar contra el COVID en sitios cerrados es la ventilación cruzada, acompañada, por supuesto, de la higiene de manos y de una mascarilla bien ajustada. Pero volvemos a repetir que es una medida complementaria y que hay veces que debido a temperaturas heladoras, a que todas las aulas no están igual de preparadas, sería conveniente su uso. Y de ahí, venían puntos de los que había en esta moción. Que no se quiere ver, que no se quiere aprobar, que por cuestión económica, por lo que sea, bien. Es curioso también porque que se estén usando aparatos de medición de CO2 en este ayuntamiento y por otro lado nos están diciendo que no lo ven, o sea que sí que funcionan estos aparatos y se están usando, lo acaban de comentar ustedes. Y además hay ayuntamientos como el de Guecho, creo que en Portugalete también,
que se ha aprobado el aumentar la compra de estos medidores, que no solamente es en este ayuntamiento donde se ha pedido esto, y en algunos sí se ha aprobado. Y ya para terminar, nos parece curioso que a este equipo de gobierno le moleste que presentemos mociones. Ahí lo dejamos. Bate más gehiago. Bueno, yo creo que a este equipo de gobierno todo lo contrario, no nos molesta que se presenten mociones. Yo creo que no lo ha dicho este equipo de gobierno. Se ha oído en este pleno hace poco, expuesto también por otro de los partidos políticos que no es del equipo de gobierno, que quizás lo que hay que hacer es informarse, ves qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se propone y traer propuestas que quizás en otro ayuntamiento funcionen, porque quizá, porque desconozco, no están llevando a cabo las medidas que ya se están implementando en este ayuntamiento. Creo que no se trata de poner una medida, se trata de complementar las medidas, distintas medidas. Entonces, tenemos unos técnicos en prevención, tenemos, como bien se ha recordado, una comisión de prevención en la que están los representantes municipales y el personal en esa comisión y llevamos 1 año y pico tomando medidas. Y yo creo que quizás ese es el foro en el que hay que valorar qué medidas se pueden implementar o son necesarias implementar. No coger una medida concreta o una medida suelta pensando que eso nos va a arreglar cualquier posibilidad de contagio en este ayuntamiento. Y solo me refiero a lo que pueda llegar a ser competencia municipal y en relación a los trabajadores de este ayuntamiento, que también ha quedado claro. Económicamente hemos hecho un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo también pues, por dotar al comercio, a la hostelería local, también para que ellos con su criterio decidan qué medidas pueden y quieren implementar, que algunas ya están siendo rechazadas como las que habéis venido a plantear hoy. Y, por supuesto, presentar mociones es lícito y yo creo que es hasta enriquecedor, pero hay que conocer también qué es lo que se está haciendo en ese sentido. Bueno, es que yo creo que conocemos bastante bien. Otra cosa es que tengamos opiniones diferentes y hay que respetar las opiniones diferentes y lo que está claro es que hemos intentado consensuar, tanto con H. Bildu, que incluso nos ha propuesto algunas medidas de que se podrían quitar y le hemos dicho que estamos de acuerdo con consensuar. No nos ha hecho ninguna propuesta y al PNV le hemos dicho igual, ha hecho una propuesta. Y hemos dicho, bueno, si hay que poner medidores, vamos a hacer unas experiencias para ver su propio funcionamiento y os habéis callado. O sea, que hemos intentado llegar a consensos y mejorar la situación y no es que nos hayamos querido aquí, hemos intentado, una medida complementaria para mejorar la situación. Y eso de que se ha hecho lo que se ha creído conveniente, pero siempre se puede hacer más porque los últimos estudios científicos se dan, no son, como decías tú, María, que teníamos que haber planteado hace un año. Hace un año los planteamientos científicos no tenían idea de cuál era toda la problemática. Se han ido experimentando y estudiando y ahora es cuando ya tienen claro dónde está el eje de la cuestión, porque al principio se planteaba el ozono y tal, de poner máquinas, de hacerlo, y se ha visto que eso no era. Y la Organización Mundial de la Salud también se ha ido equivocando con cosas y todo cada vez se va desarrollando más y planteamos cuando vemos que ya los planteamientos científicos se han desarrollado. Es que no es que todo hacer un planteamiento, no se puede decir que no queremos que quitar ninguna medida, sino complementar en la medida que se pueda. Y hay que ejercer para hacerlo. Correcto. Y desde el respeto que se recibe una moción, yo creo que con el mismo respeto se recibe o se expresa la respuesta a esa moción, nada más. Sí. Correcto. Pasamos al siguiente punto, si os parece. Hurrengo puntua, 12. puntua, bai, Elkarrekin Podemos, Basauri Podemosen, udal taldeak aurkeztutako mozioa, gaia komisiorik gabeko oinarrizko banku kontu bat izateko eskuindeari buruzko informazioa sustatzea. Bai, Elkarrekin Podemos. Esta moción sobre las cuentas bancarias de pago básicas sin comisiones. Exposición de motivos. Las cuentas de pago básicas son un tipo de cuentas que responden a las necesidades de promover la inclusión financiera
en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores a los servicios bancarios básicos. Este tipo de cuentas permite dar servicios como el depósito de fondos, la retirada de dinero en efectivo, la domiciliación de recibos o realizar pagos mediante tarjetas o transferencias. De forma general, los bancos pueden cobrar hasta 3 euros mensuales de comisión por estos servicios. Sin embargo, para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el Gobierno aprobó en el 2019 el decreto 164/2019 de 22 de marzo, que establece que el régimen gratuito de cuentas de pago básicas para aquellas personas que se encuentren en esta situación o en riesgo de exclusión financiera. Existe una serie de requisitos que se tienen que justificar documentalmente y que tienen que cumplir tanto él o la titular como las personas autorizadas. No obstante, la ley permite, cuando no se disponga de la documentación a que hace referencia, que el cliente deberá aportar un informe en el que se indique la composición de una unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el acceso a la gratuidad de una cuenta de pago básica. Según el caso, este informe será emitido por los servicios sociales del ayuntamiento en el que esté empadronado al cliente. Los bancos están obligados a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios y darlas a conocer en informar sobre sus características. En realidad nos encontramos con que se está ofreciendo esa información. No se está ofreciendo esa información. Además, algunos bancos están negando la apertura de cuentas bancarias a las personas migrantes que no poseen tarjetas de residencia. Conseguir una tarjeta de residencia y trabajo que regularice su situación es un arduo camino que deja automáticamente a las personas migrantes en situaciones administrativas irregulares o, lo que es lo mismo, sin derechos. La ley de extranjería obliga a que toda persona migrante tenga que estar 3 años de manera irregular antes de poder siquiera optar a las posibilidades de tener un número de identificación de persona extranjera. Es necesario que se recuerde a estas entidades bancarias su obligación legal de transmitir estas cuentas de pago básico. Por los puestos se propone lo siguiente. Barkatu, Bobi, igual azaldu beharko genuke, ez naz konturatu, baina aurretik ez dut azaldu, behar bada, esposizioa egin duzu, aurreratu duzu esposizioa, baina egia da, proposamen bat egin gendun, gobernu taldearekin eta Elkarrekin Podemos, bozeramaileen batzordera eroan gendun, eta bi puntuetatik hasierako proposamena adostatu egin dugu puntu batean gelditzea mozioa, eta orduan geratuko ginateke akordio puntua izango litzateke. El Ayuntamiento de Basauri se compromete a promover la información relativa al derecho al acceso a las cuentas de pago básico a toda la ciudadanía y especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que recurren a los servicios y prestaciones del área de acción social. Lo digo, igual lo tenía que haber dicho al principio, se me ha pasado, ya lo siento, pedir disculpas a todos. Es el acuerdo al que habíamos llegado para poder presentar la moción al Pleno y sería este punto el que pasaríamos a votar. Siento haberte cortado la exposición. Bueno, te he dejado acabar la exposición para no interrumpirte. Que normalmente se hace la exposición y luego ahora se acepta la... No. ¿No? Sí. Bueno, sí, eso es. En este caso sería el punto que he leído. El punto que has leído es el punto primero de los acuerdos que proponíamos nosotros. Es el primer punto que has leído, que lo podemos leer en castellano también ahora, y que luego hemos aceptado y hemos llegado a ese acuerdo. Eso es. Eso es, ¿no? Entonces tendréis que aceptar el punto para... Eso es, aceptar el punto, y leo el punto y lo aceptamos el punto. El Ayuntamiento de Basauri se compromete a promover la información relativa al derecho al acceso a las cuentas de pago básicas a toda la ciudadanía y especialmente a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que recurran a los servicios y prestaciones del área de acción social. Este es el punto que hemos consensuado y es el que habrá que votar. ¿Aceptáis? Eso es. Eso es. Y ahora pasaríamos a votarlo. ¿Elkarrekin Podemos? Sí, antes de votar, lo que quería decir es que nos hubiera alegrado que otro punto que también se hubiera dado, que se informara de esto a los bancos, ya que hay bancos que están poniendo pegas a ello. Pero bueno, hemos consensuado y nos parece que es positivo que se haga esto.
lo que hemos consensuado. Nada más. Nosotros vamos a votar que sí. Claro. EH Bildu. Pues nos alegra mucho que hayáis llegado a un acuerdo, porque nos parece que es una moción interesante y que salga nos alegra y la vamos a apoyar. Lo único sí que estaría bien, dentro del argumentario que habéis leído en la exposición de motivos, aparece, bueno, es igual, en el cuarto párrafo, un poco es que el informe será emitido por los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces, estaría bien conocer, ya que es un real decreto que tiene una medida, si esto llega una circular a los ayuntamientos por defecto o es la persona a la que a día de hoy lo pide, o un poco cómo se articula todo esto, más allá de la moción. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se articula? Porque en la exposición de motivos habla de que hay un real decreto en el que el Gobierno aprobó que hay un régimen gratuito de cuentas de pago básicas para aquellas personas que están en riesgo de exclusión. Y luego lo que habla es que hay un informe que será emitido por los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces, en este caso, no sé si el Gobierno manda circulares a los ayuntamientos o es la persona a la que lo pide o es el banco el que le informa o si se sabe algo a nivel de competencia municipal. Yo, por conocerlo, porque hombre, si se hubiera tratado en la Comisión de Acción Social o no sé si se ha tratado, pero bueno, un poco por conocer el funcionamiento. Pero bueno, nosotros lo apoyamos, claro, nos parece muy correcta esta moción. Y que hayáis llegado a un acuerdo también nos parece muy correcto. PSE. En 2019 el Ministerio de Economía aprobó una norma a raíz de una directriz de la Unión Europea de 2014 y esa directriz se hablaba de que las entidades bancarias tenían esa obligación de ofrecer cuentas básicas a la ciudadanía. Con el Real Decreto 164/2019 se dio un paso más precisamente más allá para establecer que los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social pudiesen acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita. Se buscaba, por tanto, desde el Gobierno de España que ayudar a estas personas a acceder a una cuenta bancaria. Para el Grupo Socialista, este tipo de iniciativas, y está bien que se haya, que la vayamos a aprobar aquí de manera consensuada, al margen de que se pudiese haber tratado de otra manera, quizá en una comisión, pero bueno, ha surgido así, ya está. Como decía, para el Grupo Socialista, este tipo de iniciativas son fundamentales para acabar con esas posibles o con esas reales discriminaciones que están sufriendo colectivos y personas que se ven apartadas de esa posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Este compromiso es tal que queda plasmado en dos momentos distintos. Cuando se saca adelante la normativa que obliga a las entidades bancarias a ofrecer este servicio, por un lado, y por otro, cuando hace unos días el propio Ministerio de Economía abría una consulta pública destinada a recabar información sobre cómo ha ido el funcionamiento de este tipo de cuentas, es decir, hacer evaluación de las medidas que se implementan, una parte muy importante de la política, y poder así proponer posibles ámbitos de mejora. Sobre todo en lo que se refiere a la aplicación en colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. No solo apostamos en su momento desde el Partido Socialista porque esta normativa se hiciera real, sino que también pues, que no se quede fuera nadie de los servicios bancarios y que continuásemos buscando áreas de mejora, parcelas de mejora que ayudaran a hacer más eficaz este servicio. También desde el Gobierno vasco y más concretamente desde el departamento desde Kontsumobide, Instituto Vasco de Consumo, se han trasladado notas informativas para poder ayudar a la ciudadanía a conocer este tipo de cuentas. Por tanto, es evidente que la apuesta por este servicio que tenemos desde nuestro grupo y es por ello por lo que vamos a aprobar esta moción hoy presentada, porque queremos que se siga avanzando en la medida de nuestras capacidades para que todas las instituciones, absolutamente todas, fomentemos y velemos para que este tipo de cuentas pues, sean conocidas por el conjunto de la ciudadanía y puedan acceder a ellas realmente todas las personas que lo necesiten. Gure bozka horregatik baiezkoa izango da. Ondo, EAJ. Bai. Bueno, pues en esta moción hemos llegado al acuerdo para modificar el texto, efectivamente, eliminando el punto 2, ya que consideramos que no es función de este ayuntamiento hacer un seguimiento a ninguna entidad privada para controlar si cumple o no la ley. Sí que estamos de acuerdo con el punto 1, en promover la información relativa al derecho de acceso a las cuentas de pago básicas, especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
y recurren a los servicios sociales municipales. También cabe destacar en algunas cuestiones relativas a las cuentas de pago básicas que incluso vamos por delante de lo que vosotros planteáis, porque vosotros afirmáis que algunos bancos están negando la apertura de cuentas bancarias a las personas migrantes, y es cierto. Que a las personas migrantes que no tienen tarjeta de residencia, es decir, que están en una situación irregular, ¿no? De que están en situación de pasaporte. Pues bien, desde los servicios sociales municipales de Basauri, a las personas que están en esta situación irregular les estamos dando un certificado firmado por la trabajadora social, la cual certifica que, que son solicitantes de ayudas sociales y que precisan de una cuenta bancaria para, para que esa ayuda les sea ingresada. Y se le insta al banco a que le abra la cuenta. ¿Vale? Por otro lado, decir, y un poco en contestación a lo que dice Xavier, pues no se nos ha mandado una circular al ayuntamiento, entiendo que ni al de Basauri ni al de ningún sitio. Pero también hay que comentar y hay que decir que es que la acreditación de la vulnerabilidad financiera no le corresponde a los servicios sociales ni de Basauri ni de ningún otro municipio, sino quien realmente acredita que una persona está en una situación de vulnerabilidad financiera o de riesgo de exclusión financiera es la propia entidad bancaria que te hacen cumplir una serie de requisitos para poder acceder a estas cuentas básicas sin ningún tipo de comisiones. ¿Vale? Bien, hemos hablado de que estas personas cuando tienen que pedir algo al banco, me ha parecido escucharos, bueno, lo pone en la moción, cuando solicitan este tipo de cuentas, tienen que ir con un informe de los servicios sociales. Bueno, tienen que ir con un informe de los servicios sociales en última instancia. Yo tengo aquí el Real Decreto, viene todas las características que tiene que tener una persona para solicitar esto. Esto lo valora el banco, le pide una serie de documentos a la persona solicitante de la cuenta, le pide una serie de documentos y solamente en el hipotético caso de que esta persona no fuera capaz de entregar toda esa documentación, los servicios sociales correspondientes darán fe de su situación social. Social, que nosotros no nos dedicamos a valorar otro tipo de situaciones. Social. ¿Vale? Poco en contestación. Gure bozka baiezkoa da. Ya sé que estoy sangrando, pero que si no, voy a interrumpir todo esto. Estoy sangrando de la nariz, o sea que... ¿Podemos interrumpir 5 minutos? 5 minutos de receso. Sí, se puede suspender 5 minutos. Se reanuda la sesión. Vale, hurrengo puntura pasatuko ginateke ez. 12. puntua. Barkatu, bai. 13. puntua. Elkarrekin Basauri Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa gaia Basaurin herritarren pobrezia menstruala desagerraraztea. Marian. Bai, Marian. Bai. Mañana es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y de la Pobreza Menstrual. Por esa razón hemos elegido esta fecha en concreto para presentar esta moción de la pobreza menstrual y visibilizar este problema. ¿Qué es la pobreza menstrual? Se define como la falta de acceso a productos adecuados para la recogida del sangrado menstrual, la falta de jabón y agua potable, así como la falta de lugares seguros y saneados para el aseo. Además, se añade el tabú que encierra la menstruación, los falsos mitos y el estigma que supone, lo que dificulta que este problema adquiera el carácter urgente que tiene. En la actualidad hay 1.132.495 mujeres en Euskadi. Los datos son sacados de Eustat de enero del 2020. Obviamente no todas ellas están menstruando, ni se incluye en esta cifra a las personas trans que también menstruan,
Pero si tenemos en cuenta que a las mujeres cisgénero en edades comprendidas entre 12 y 55 años, aproximadamente el 30% de la población total de Euskadi está menstruando mensualmente. El hecho de menstruar es considerado aún hoy como algo íntimo, privado o como mucho una cosa de mujeres. No se pone el foco en la propia naturaleza y necesidades fisiológicas y obvia una característica tan natural como la menstruación y los cuidados que debemos prestarle a la misma. Los productos de higiene menstrual son productos de primera necesidad y a pesar de ello no están considerados como tal. Esta situación, junto con la desinformación, la falta de educación y los mitos creados en torno a la menstruación, dan lugar a que exista una extendida pobreza menstrual. En un momento como el que atravesamos, marcado por la crisis de la COVID-19, en el que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza está creciendo y en el que muchas familias están dejando de percibir ingresos y tienen graves dificultades para cubrir sus necesidades básicas, también se debe poner el foco en la pobreza menstrual. Y es que esta problemática se ha acrecentado debido a la pandemia, ya que no se está asegurando la distribución de productos de higiene menstrual entre las personas más necesitadas. Dada la invisibilización de la necesidad básica y que supone el poder acceder a estos productos. No es admisible que, existiendo tal pobreza en nuestro territorio, no existan políticas que hagan hincapié en la educación menstrual y que faciliten el acceso de manera gratuita a los productos de higiene menstrual, o al menos que se consideren como productos de primera necesidad y por tanto se reduzca el IVA que se les aplica, ya que la imposibilidad de acceder a estos productos tiene un impacto directo en la vida diaria de quienes menstruan. Como autonomía avanzada e innovadora que nos consideramos, debería ser nuestra responsabilidad paliar esta pobreza menstrual garantizando el acceso a compresas, tampones o copas menstruales en todos los centros de estudios, instituciones o espacios comunes, al igual que sensibilizar y formar a la población en cuestiones relacionadas con la menstruación. En consecuencia, el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primer punto. El municipio de Basauri insta a la Corporación Municipal a que adopte el compromiso de crear y fomentar campañas de sensibilización y formación entre niñas, niños y adolescentes en torno a la educación menstrual, incluyendo temáticas como la promoción de la salud menstrual, la existencia de la pobreza menstrual y el origen de los mitos y tabúes existentes en torno a la menstruación, para que de esta manera los y las más jóvenes no sigan siendo agentes transmisores y perpetuadores de la desinformación, los estigmas y desigualdades que supone el hecho de menstruar. El municipio de Basauri insta a la Corporación Municipal a dotar de dispensadores gratuitos de productos de higiene menstrual a centros de educación, casas de las mujeres, centros cívicos, instalaciones deportivas, bibliotecas, consultorios médicos y en general a espacios pertenecientes a la administración pública, garantizando así el acceso gratuito de dichos productos a toda aquella persona que los necesite. Tercer punto sería: el municipio de Basauri insta a la Corporación Municipal a garantizar que todos los espacios de la administración pública cuenten con infraestructuras y espacios óptimos con una señalización adecuada para la higiene menstrual. El cuarto punto sería: el municipio de Basauri insta a la Corporación Municipal a garantizar que desde todos los organismos desde los que se reparten lotes de alimentación a familias sin recursos, incluyan el reparto de material de higiene menstrual. El municipio de Basauri insta al Gobierno vasco a solicitar la elaboración de un estudio específico a nivel de Euskadi sobre la pobreza menstrual que sirva de diagnóstico y contenga recomendaciones de políticas públicas de aplicación. Y el quinto punto sería: el municipio de Basauri insta al Gobierno vasco a, desde su ámbito competencial, apoyar todas las iniciativas estatales que impliquen la reducción o gratuidad en el coste de los productos de higiene menstrual, apoyando tanto la aplicación del IVA superreducido a estos productos como su gratuidad completa. Tengo que hacer un par de incisos. Dado que la nueva directora del Instituto... Marian, puedes perdonar y puedes continuar. Vale, es que casco. Bueno, quería decir, después de la lectura de la moción, que tengo que hacer un par de incisos. El uno, que dado que la nueva directora del Instituto de las Mujeres acaba de confirmar que el Instituto quiere ampliar esa conocida ahora como tasa rosa, que incluye los productos de higiene femenina, hacia una tasa morada,
en la que también se beneficien otros productos como las copas menstruales o los pañales de niño o adulto y que tienen que ver con el trabajo de las mujeres y con la brecha de género. No queremos dejar de mencionarlo porque afecta un poco a las peticiones que se hacen en esta moción. El equipo de gobierno también nos ha ofrecido una transacción que entendíamos que dejaba la moción en una mera declaración institucional, sin tener en cuenta ninguno de los puntos relativos a la ayuda directa en situaciones de pobreza menstrual y obviando la esencia misma de esta moción, como su nombre lo dice, moción para la erradicación de la pobreza menstrual en Basauri. Recordamos que los productos de recogida menstrual son también productos de primera necesidad y están siendo ignorados o apareciendo en segundo plano en esta situación de crisis, no estando asegurada su distribución entre las mujeres en situación más vulnerable, lo que tiene un impacto directo en su vida diaria. Para aclarar nuestra petición en cuanto a incluir este material en las bolsas que se dan a Yanavide o en Cruz Roja, queremos dejar claro que aunque estos organismos tengan independencia para decidir qué incluyen en sus lotes y por lo tanto no se les puede obligar a incorporarlo, este grupo municipal está totalmente convencido de que recibirían ese material con los brazos abiertos si el ayuntamiento decide destinar una partida a ese fin para paliar esa falta de acceso. Y de esta forma garantizar a la población femenina de Basauri que tiene necesidad de acudir a bancos de alimentos y a Cruz Roja el acceso a este tipo de material sanitario. Venimos hoy aquí con la voluntad de consensuar con todos los grupos políticos presentes esta moción, aún renunciando a algunos de los puntos si así se beneficiasen como mínimo las mujeres en situación más vulnerable. Por esa razón, volvemos a retomar la propuesta que se hizo a este equipo de gobierno cuando nos propuso la transacción de la moción. Una propuesta que apenas tendría coste para las arcas de este ayuntamiento y que sería la de hacer una experiencia piloto en un organismo público por el que pasen bastantes mujeres, como podría ser, por ejemplo, en la Kulturetxea de Baigane, donde se colocaría un único dispensador gratuito y se informaría de su localización, evitando de esta forma el estigma y la vergüenza que pueda acompañar a las mujeres que necesiten usarlo sin tener que pedirlo. Estamos con este debate que se inicia en el tiempo de demostrar que todas las mujeres de Basauri que es posible erradicar la pobreza menstrual y que nuestro ayuntamiento se involucra en llevarlo a cabo. Ondo, EH Bildu. Bai, barkatu Bea, bai. Bueno, desde Euskal Herria Bildu consideramos que se hace una aproximación al tema general y limitada. Se limita a presentar la falta de acceso a productos de higiene menstrual, cuando desde un punto de vista feminista el tema debe ser tratado con mayor integridad. Empoderamiento, autonomía de las mujeres, tabúes, estigmas, etc. La propuesta carece de un sentido coherente e integral. Se recoge realizar un estudio específico, punto con el que estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo se proponen medidas concretas, como pueden ser campañas de sensibilización. Luego, la gratuidad universal que se propone va en contra de la postura general de Euskal Herria Bildu sobre la necesidad de facilitar un acceso gratuito a determinados productos y servicios para aquellos colectivos que lo necesiten, en función de su situación socioeconómica. Luego, sí estamos de acuerdo con aplicar el IVA superreducido, que, por cierto, Podemos gobierna en coalición en Madrid y podía aprovechar para animar a sus socios a que lo apliquen. Y luego también estamos de acuerdo en que se incluyan en los lotes de alimentación a familias sin recursos. Pero lo que no compartimos es que, habiendo un movimiento feminista en Basauri, no se haya contado con él. La moción se debería haber planteado teniendo en cuenta a los diferentes agentes que trabajan en torno a este tema. Por eso nuestro voto va a ser la abstención. Besterik ez. Bai, eskerrik asko. PC. Bai. A ver, es complicado lo de esta moción, tengo que decir, porque había una cuestión que yo la verdad no se me había pasado por alto, no, igual tenía que haberla sabido, pero Marian del Elkarrekin Podemos enmarca la presentación de esta moción en que precisamente mañana pues es ese día
Internacional de la Salud de las Mujeres, ¿no? Y que es por eso por lo que se trae aquí. Bueno, la verdad es que si este es un problema que viene de hace mucho más tiempo, no hace falta esperar a que se vaya a celebrar ningún día internacional para ponerlo encima de la mesa. Eso como primero. Esta moción mezcla bastantes cosas. Ya no se nos ha hecho ahora una aclaración que de tasa rosa vamos a pasar a morada, pero bueno, aparte del cambio de nombre, entiendo que hay más medidas contenidas dentro de ese... Bueno, pues de esa propuesta que conoceremos en más profundidad, porque igual no nos ha llegado todavía todo, pero no quiero profundizar mucho en algunas cuestiones que es muy probable que desde la portavoz de AJ, al ser además la responsable política de acción social, quizá pueda hablar más que en lo que tiene que ver con la pobreza, alguna pincelada aún así daré, pero sí quería decir que en lo referente al primer punto del acuerdo, de lo que se propone, pues, no sé, Marian, tenemos la posibilidad siempre de hablar en la Comisión de Igualdad que yo presido de cuestiones como estas y de estar informados todos los miembros de la comisión respecto a lo que se está haciendo. Y la verdad es que cuando se pide al municipio de Basauri, se le insta a la corporación municipal, mejor dicho, a que adopte el compromiso de crear y fomentar campañas de sensibilización y formación entre niñas y niños y adolescentes en torno a la educación menstrual y que se incluyan temáticas como la promoción de la salud menstrual, la asistencia a la pobreza menstrual, el origen de los mitos y tabúes existentes en torno a la menstruación y para que de esta manera los y las más jóvenes no sigan siendo agentes transmisores y perpetuadores de la desinformación, los estigmas y desigualdades que supone el hecho de menstruar, acabo de leer lo que es el punto 1, pues es que todo eso ya se está haciendo desde el área de igualdad y yo no había tenido la oportunidad por lo menos de escuchar hasta ahora que es que se echaba en falta por parte de Elkarrekin Podemos esta circunstancia. De hecho, tengo aquí pues una relación de la programación que se ha hecho relacionada con la menstruación en precedentes años, en años incluso en los que yo no era la responsable de esta área, y fue en 2018 y 2019, se hizo en coordinación con Osakidetza, charlas de atendiendo a tu sexualidad, climaterio, respondemos a tus preguntas sobre menopausia y climaterio, autocuidado, tiempo para ser y estar en nuestro centro, autoconocimiento, tu vulva y tu ciclo sin molestias ni tabúes. Estos son los nombres de las diferentes formaciones, charlas, etcétera, que se han hecho. Y para este mismo año tenemos ya programado pues, varias también acciones dirigidas, entre otras, a niñas de 9 a 14 años, que es eso de la regla, para acompañarles bueno, pues en la vivencia de esos procesos naturales que van a experimentar y, desde luego, en todo el trabajo que se hace, pues ya sea a través de Batera Bikain o con la promoción del concurso Beldul Barik y demás, esta temática incluso, afortunadamente, ha aparecido en alguna de las pues esas iniciativas que nos presentan los chavales y chavalas más jóvenes sobre la menstruación en concreto. Quiero decir con eso que bueno, ese punto primero pues no acierto a entender por qué se incluye como petición. Tampoco, bueno, ahora has hecho ese inciso, bueno, o has hablado de la experiencia piloto, la verdad es que yo no tenía conocimiento de esa propuesta, también tengo que decirlo, pero claro, el punto 2, cuando habla de dotar de dispensadores gratuitos de productos de higiene menstrual pues en numerosos centros, centros educativos, cívicos, casas de mujeres, es decir, edificios públicos dependientes del ayuntamiento, pues ya sabemos, y coincido con algo que ha dicho la interviniente por parte de EH Bildu respecto a la generalidad, a quién llegaría esa gente y que igual no estamos precisamente acertando y llegando a la población diana, que sería la que precisara de esos productos de higiene a los que no terminan de poder llegar. La pobreza entendemos que debe afrontarse de una forma integral, no por partes en función de la privación de determinados bienes en aquellas personas que sufren pobreza monetaria. Por eso, parcelizar de alguna manera la pobreza no nos parece que sea la mejor manera de abordar esta cuestión. Nos hubiese gustado mucho, como Grupo Socialista, haber podido llegar a un acuerdo. Nuestro voto es que no. Ondo, EAJ.
Bueno, pues en relación a esta moción, decir que no podemos apoyar, bueno, pues por varios motivos y consideramos además que son motivos de peso. Y volvemos de nuevo a comprobar que hay cierta ignorancia o cierto desconocimiento en relación a los recursos que tiene habilitados este ayuntamiento y que están habilitados y otro tipo de recursos que están habilitados desde el Gobierno vasco y cuya gestión también se llevan a cabo desde los municipios. La primera de las razones, consideramos que es que se parte de un planteamiento de base completamente erróneo, porque ya existen ayudas públicas para que las personas sin recursos económicos, que estamos hablando de pobreza, no nos olvidemos, sin recursos económicos suficientes puedan adquirir productos de higiene íntima o de higiene en general. Tanto las bases de las AES como las de las ayudas no periódicas municipales, que son exclusivamente de gestión municipal, contemplan como concepto subvencionable los productos básicos, entre los que se encuentran los de higiene íntima y otro tipo de productos básicos, alimentación y otro tipo de incluso productos básicos de otro tipo de higiene que no solamente va dirigida a las mujeres, sino que a la población en general, niños, etcétera, etcétera. Por esta razón, las personas que se encuentran en una situación de pobreza menstrual, es decir, en una situación de necesidad, podrán acogerse a este tipo de ayudas sin problema ninguno. Es más, ni siquiera hace falta, ya que son necesidades de productos básicos, ni siquiera hace falta justificarlas. Es decir, pedís que las personas sin recursos puedan acceder a estos productos de forma gratuita y esto ya se hace. En segundo lugar, no se trata de una competencia municipal, como tampoco lo es el Banco de Alimentos, cuya competencia es provincial y su forma de funcionar es provincial. Lo que pasa es que luego hay diferentes ubicaciones en diferentes municipios, en este caso de Vizcaya, que cuentan con una serie de productos determinados y que son esos los que reparten a los ciudadanos susceptibles de recibir sus lotes. Has mencionado a Janavide. Janavide no deja de ser más que una entidad de reparto, que lo que hace es repartir lo que el Banco de Alimentos le da. No tiene otra competencia que esa. Has mencionado a la Cruz Roja. La Cruz Roja como tal es una entidad nacional, con la dimensión que todo eso puede suponer, y tienen su propia gestión. Tienen la propia gestión de todos los alimentos, de todos los productos y de todo lo que pueden llegar a repartir. En tercer lugar, y aunque no menos importante, la solución que planteáis de colocar dispensadores gratuitos en lugares públicos nos parece realmente un auténtico despropósito. Y lo digo porque así lo sentimos, porque estos dispensadores podían acceder tanto quienes no tienen recursos económicos, que entiendo que es el objeto de vuestra moción, para adquirirlo, como quienes sí los tienen. Al final, podrían incluso venir personas de otros pueblos y coger productos de los dispensadores, porque al final, si hay barra libre, pues nada, supondría realmente un mal uso del dinero público. Y por último, es un poco surrealista, a mi entender y a nuestro entender, que planteéis este tipo de cuestiones aquí, en el pleno de un pueblo, cuando estáis en una posición especialmente privilegiada para cambiar esto, porque gobernáis en Madrid y bien podríais haber bajado o eliminado ya el IVA de estos productos. Y sin embargo queréis que el Ayuntamiento de Basauri reparta gratis y sin control a todo el mundo, a personas sin recursos y con recursos. O incluso podríais plantear el acceso gratuito y universal a compresas y tampones, como lo ha hecho recientemente Escocia. Estáis gobernando en el Estado, que es el competente en esta materia, y aunque echéis la pelota a otros tejados, realmente la pelota está en el vuestro. Gure bozka ez eskuada. Ondo, ez dakit baten batek ¿alguno quiere tomar la palabra? ¿Alguna? Bueno, yo voy a contestar, entonces. Marian. Vale. Bueno, por un lado, bueno, empiezo a contestar a
a la compañera de Bildu, un momentito. Marian. Sí, un momentito, es que he perdido aquí el hilo de lo que iba a decir. Bueno, vamos a ver. Es curioso que desde el equipo de gobierno no tengan constancia los PSOE o PNV de las propuestas que se hacen cuando se transaccionan mociones, porque se ha mencionado el punto 1 y curiosamente el punto 1 era uno de los que nos propuso el equipo de gobierno mantener cuando se nos planteó el transaccionar esta moción. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros cuando hemos hablado de Yanavide o de Janavide, en todo momento hemos hablado de que se reparte, no hemos dicho ni que Janavide ponga dinero, ni que le pida al Banco de Alimentos nada. Hemos dicho que el Ayuntamiento de Basauri pusiese los recursos necesarios para garantizar que en Basauri no exista esta llamada pobreza menstrual y facilitase ese tipo de material sanitario directamente. Eso es lo que hemos dicho, no hemos dicho ninguna otra cosa distinta. Luego también queríamos decir, por contestar a Euskal Herria Bildu, que nuestro grupo es poco sospechoso de querer capitalizar ningún tema y menos el feminista. Como hemos dicho al principio, ante el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y la Pobreza Menstrual, nuestro grupo político, en el cual también estamos mujeres feministas, nos planteamos llevarlo a través de mociones a aquellas instituciones en las cuales tenemos representación. Nuestras peticiones no son contradictorias con las que plantea el movimiento feminista en general, el cual es muy diverso y mucho menos apropiarnos de algo que en estos momentos no está en la agenda en los distintos grupos de mujeres de Basauri. Las propuestas de esta moción no van en contradicción ni en contra con el trabajo de las diversas mujeres o entidades feministas de nuestro pueblo, trabajo además del cual estamos orgullosas y apoyamos totalmente. Nuestra voz es una más. Cuando planteamos propuestas medioambientales no nos planteamos si estas deberían de ser hechas por grupos ecologistas. No sé si me dejo alguna otra contestación. Bueno, creo que básicamente os he contestado a todo lo que me habéis dicho y vuelvo a repetir que la idea con la que veníamos hoy aquí era el transaccionar entre todos los grupos políticos esta propuesta, en el debate decidir por dónde se iba a tirar con esto. No veo que por cómo ha transcurrido el debate que no va a ser viable. Es una pena y yo creo que esto demuestra pues, una reivindicación que también es feminista, que al final los temas de mujeres siempre se dejan de lado, siempre hay otra cosa más importante y siempre van quedando atrás, sin más. Bai. Yo voy a hablar también. No, luego. A ver, nosotros no hemos dicho que os apropiéis. Hemos dicho que no se ha contado con el movimiento feminista de Basauri. Eso es lo que hemos dicho. Y luego, cuando habéis dicho que ha habido una oferta de consenso, desde luego con Bildu no. Habrá sido con el equipo de gobierno. Con nosotros no. Listo. No, bai, pese. Eskerrik asko, alkatea. Yo sabía que esta moción nos iba a traer pues, una cierta polémica absolutamente innecesaria. Porque esa última frase de Marian, no me la esperaba, pero tengo que decir, esa última frase diciendo que las reivindicaciones de feministas y que las cuestiones de las mujeres siempre quedan en último lugar, yo como delegada de igualdad del Ayuntamiento de Basauri, pues no la acepto. No la acepto de ninguna manera. No ya en lo que tiene que ver con mi responsabilidad en estos últimos meses, sino tampoco por la trayectoria que lleva el Ayuntamiento de Basauri en políticas de igualdad. Entonces, eso no es así. Nadie se tiene que apropiar, por supuesto, de lo que el colectivo,
de lo que las feministas y los feministas, de lo que el feminismo piensa. Nadie tiene que apropiarse de ello y yo no creo que nadie lo pretenda hacer tampoco con esta moción. Pero antes no he entrado en ello y ya voy a entrar, porque sí que es verdad que conmigo exactamente no se ha tratado esta cuestión, se ha llevado de otra manera, no importa, yo creo que es válida también. Pero es que hay un punto, el 3, dentro del acuerdo, que dice que el municipio de Basauri insta a la corporación municipal a garantizar que todos los espacios de administración pública cuenten con infraestructuras y espacios óptimos con una señalización adecuada para la higiene menstrual. No lo entiendo. No he querido decirlo antes porque me ha parecido que no era necesario bajar tanto al detalle, pero que ahora como se han dicho cosas un poco gruesas y que no corresponden para nada con la realidad, no entiendo. O sea, que los baños que tenemos en los diferentes edificios públicos no cuentan con infraestructura suficiente para abordar la higiene menstrual de las mujeres. Pues creo que no es así, de ninguna manera. O una señalización adecuada. Es que no lo entiendo. Nos tienen que explicar a las mujeres, que somos las que menstruamos, nos tienen que señalizar, explicar exactamente a dónde tenemos que ir. Es que no lo entiendo. Es que se han mezclado tantas cosas aquí. Y al margen de lo que antes comentaba de hacer parcializar, ¿no?, lo de la pobreza, se han comentado tantas cosas aquí que me han parecido oportunistas y que luego han generado incluso una discusión entre personas que yo creo que muchas veces defendemos lo mismo y estamos con el mismo espíritu en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de las mujeres, que bueno, que desgraciadamente pues ha cumplido lo que pensaba, que esta moción pues en vez de aportar, pues yo creo que ahonda en bronca. Nada más. Yo solo quería hacer una puntualización, y es que buscar el consenso hoy es complicado después de reflejar o después de escuchar concretamente la última frase, como bien ha dicho nuestra compañera socialista y delegada de Igualdad de este ayuntamiento. Es muy complicado buscar el consenso cuestionando lo que se está haciendo en temas de mujer, como se ha dicho, pero de igualdad en este municipio, históricamente en colaboración con los movimientos feministas, movimientos sociales, instituciones, grupos políticos y demás. O sea, a mí yo me he sentido aludido muy directamente como alcalde, como bueno, partícipe de, bueno, pues de el trabajo que se ha podido hacer en otros años atrás, pero me ha parecido que buscar el consenso con esa última frase me parece que es complicado. Y más allá, cuando realmente en ningún momento el Carrequín Podemos, que yo sepa, se ha puesto en contacto con ninguno de los partidos políticos de este pleno, con ninguno. Ha sido al contrario. Quien ha ido a buscar el consenso han sido los partidos políticos que estamos aquí sentados, intentando buscar un acuerdo para esta y otras mociones. En algunas hemos conseguido, en otras no. Solo quería decir eso. O sea, hoy, ahora, después de haber votado, haber expresado en las posturas de cada uno, está muy bien buscar un titular, sacar la máquina de hacer mociones y traerlas a este pleno, es lícito, pero si realmente donde queremos buscar consensos es en este pleno, hay que trabajarlo antes y por lo menos hay que proponer ese consenso. Bueno, hay una cosa que quiero dejar claro, porque es que no es así. Es que en la mayoría de las veces la metodología que se ha seguido es que se presenta la moción. Si es que creéis que se va a utilizar otras formas, hasta ahora siempre se había hecho, se presenta la moción, incluso hemos presentado las mociones bastante pronto. Y entonces la comisión de gobierno, o bueno, últimamente por como se ha hablado aquí, que no conocía Isabel las propuestas, pues no, me parece que es decir eso que no se ha intentado hacer. El lunes mismo
me planteasteis, me dijisteis que queríais plantearlo, ¿no? Y nos pasasteis unas propuestas. Y al día siguiente estuvimos hablando con María, incluso, decir que, joder, que podíamos ir planteando o llegar a unos acuerdos y ir a unos mínimos de posturas. Así lo hablamos, María. Eso no me digas con la cabeza que no. Y otra cosa vamos a guardar las formas. que no estés de acuerdo. Bien. Entonces, no digas a todos los partidos, porque no sabes lo que hemos hablado con otros partidos. Porque cuando a Bildu fuimos a hablar y le planteamos el tema, incluso ellos nos dijeron qué punto no estaban de acuerdo. Le dijimos, pues bueno, hacer una apuesta, decirnos los que podemos quitar. Eso también hemos hablado. No digas que no hemos intentado hablar con ningún partido. Y otra cosa es que si ahora en adelante nos decís que es mejor que cuando presentemos algo hablemos antes y tal, de acuerdo, pero hasta ahora el sistema que se ha seguido y que ha sido es cuando ha tenido interés el equipo de gobierno de que modificar o plantear esa moción, porque en otros casos no nos ha dicho esto no, pero ¿cuándo os habéis planteado? Siempre el lunes, cuando el lunes ya habéis decidido, el lunes anterior al pleno, a este lunes. Entonces, si vamos a establecer formas para mejorar los consensos, ¿de acuerdo? Pero, joder, decirlo de esa manera que no hemos intentado hablar con los partidos, cuando te digo que no es así, pues no sabes lo que hablo con Bildu ni nada, y tú... lo que también te hemos propuesto, tú presentaste una modificación, nosotros hemos presentado, hemos hablado de hacer otras. Pues bueno, no hemos llegado a acuerdo, pero nuestra intención era llegar a acuerdos, porque es más, en ayuntamientos, en algunos ayuntamientos también se ha llegado a acuerdos, quiero decir, y lo que no estamos enterados, si hay alguna cosa que no estamos enterados es porque no se ha explicado bien, pero me gustaría saber cuántas digamos, distribución de las compresas y demás productos de sanidad se han repartido a través de los sistemas que dices, porque así no está garantizado. Está garantizado con los sistemas a través de convenios. A ver, Bobby, estamos en el tercer turno de palabra y estamos preguntando ahora estamos preguntando cuestiones que están saliendo en la moción, que han salido en la moción. O sea, vamos a ir acabando con el tercer turno. Hay dicho cosas que habría que aclarar. Bueno, igual me he pasado un poco, bueno, pero está claro que hay cosas que no ha sido así lo que has dicho. Bobby, yo solo quería decirte una cosa, bueno, y a Marian también, claro, que al final cada uno procede como considera. Vosotros habéis considerado meter directamente una moción. Creo que en mociones anteriores también hemos hecho la misma reflexión al respecto. Considero que antes de meter una moción, es mi opinión particular, y así que quiero que os la toméis, pero considero que antes de meter una moción tenéis otros canales perfectamente lícitos y abiertos, como son las comisiones, o preguntar, como con otras cosas que se hacen. Y en ciertos momentos incluso os podríais haber reservado el bochorno. Quiero decir, en este pueblo precisamente tenemos un sistema de protección importante porque bueno, se han modificado las bases de las ANPMs que dan cobertura a muchas cosas. A partir de enero de este año se han hecho convivientes con las AES. Desde el Gobierno vasco hay una protección social de la pera y eso creo que hay que ponerlo en valor, independientemente de que tengamos que seguir trabajando todos y todas los que estamos a nivel municipal, a nivel de Gobierno y a nivel de todos los sitios, en la línea de la mejora, por supuesto, siempre con ese objetivo. Pero creo que habéis dado con hueso duro. O sea, esto está súper garantizado a nivel municipal, que es el objeto de la moción. Está súper garantizado para las personas que realmente, tal y como decís vosotros, están en situación de pobreza. De pobreza. Hasta ahí, no tengo mucho más que decir. Gracias. Vale, pasatzen dugu hurrengo puntura. Pasamos al siguiente punto. 14. puntua. EH Bilduren udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia,
Udalek behar dutuen finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko 4/2019 legea betetzeko. Bueno, en torno a esta moción hay que decir que bueno, pues hemos llegado a un acuerdo, así lo trasladamos el otro día también en la Junta de Portavoces, con EH Bildu y bueno, hemos transaccionado y hemos modificado y hemos llegado a 4 puntos en el acuerdo que, si os parece, lo leo, paso a leerlo. 1. Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico Sostenible y Medio Ambiente intensifique la tarea de reforzar la colaboración y el acompañamiento a las entidades locales con el objetivo de reactivar el máximo número de proyectos posibles, dentro de las obligaciones propuestas de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi. 2. Instar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a que garantice que los recursos destinados al programa Gauzatu Energía lleguen de manera directa al conjunto de los municipios vascos y sean suficientes para impulsar iniciativas locales. 3. Pedir al Gobierno vasco que prosiga apostando por nuevas instalaciones de energías renovables, garantizando la financiación en ejercicios posteriores. Y 4. Trasladar el acuerdo alcanzado a las instituciones correspondientes. Esta es la propuesta en la cual pues, los proponentes originarios deberían de aceptarla. Con lo cual ahora bueno, pasamos a una ronda de exposiciones y voto. Elkarrekin Podemos. Bien. Sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad, nosotros creemos que el coste de los ayuntamientos de la aplicación de la ley de sostenibilidad es aproximadamente de 600 millones de euros. El Gobierno vasco ha sacado una línea de subvención de 10 millones y una de créditos de 90 para este año 2021. En el 2030 se tienen que cumplir los objetivos de esta ley. A ese paso, el Gobierno vasco habrá aportado 90 millones y los ayuntamientos 510. La desproporción es evidente entre ayuntamientos y Gobierno vasco. Nosotros pensamos que la parte correspondiente del Gobierno vasco se debería exigir que fuera mayor. En relación a la moción sobre la financiación de los ayuntamientos para el cumplimiento de la ley de sostenibilidad, cabe emplazar al Gobierno municipal y también a la corporación local a haga sus deberes, en un doble sentido. Que está bien pedir al Gobierno vasco más recursos económicos, pero también se tiene que mover el ayuntamiento. La corporación local debería esbozar las acciones claves que se pretenden acometer en nuestro propio municipio. Un compromiso de trabajo para desarrollar el plan de acción por el clima y energía sostenible con las actuaciones concretas. El acuerdo transaccionado entre Bildu y el Gobierno municipal le han vaciado sus peticiones y no hay un compromiso de trabajo en nuestro municipio para desarrollar un plan de acción. Por esta razón nos vamos a abstener. EH Bildu. Bueno, cuando propusimos esta moción sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética, pues evidentemente era porque nos parecía un tema bastante importante, porque para que los ayuntamientos, en este caso el de Basauri, pueda acometer lo que esta ley le indica, lo lógico también es poner una financiación suficiente. Entonces nos alegra haber llegado a un acuerdo para poder sacarla adelante. Pues, haciendo un resumen de lo que proponíamos, voy a comentar en euskera un resumen de nuestro posicionamiento, ¿no? Datozen hamarkadan udalen jasangarritasun proiektu eta politikoak erabakigarriak izango dira, ingurumenaren zaintzan eta klima aldaketaren aurkako lanean. Zentzu honetan, Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko legeak udalei hainbat betebehar ezartzen dizkie. Adibidez, titulartasuneko eraikin guztiek eraikinen ziurtagiri energetikoa esatea, mugikortasun plan bat izatea eta energia kontsumoa murriztea. COVID-19 pandemiak udalen finantzazioa zeharo murriztu du eta hainbat udalek zailtasunak izango dituzte iraunkortasun politikoa sendoak egakiratzeko. Beste batzuek ez dute behar besteko ahalmena izango arlo honetan aurreko ikusita dituzten proiektuak gauzatzeko. Eta baliteke ere udal batzuek maileguak jasotzeko aukerarik ere ez izatea.
Horregatik, gauzatu programaren baitan finkatzen diren bi formuletan aldaketa eman beharra dago. Diru laguntzen konpurua nabarmen gehituz. Eta gure bozka da bai. Ondo, PC. Gure aldetik Irene. Bai. Irene. Arratsalde-on denoi. La moción que se presenta a continuación está consensuada por el equipo de gobierno y H. Bildu como proponente. Nos alegra, porque el Grupo Municipal Socialista siempre ha impulsado las políticas basadas en la defensa y preservación del medio ambiente, facilitando la consensuación de los objetivos de la transición energética, recuperación verde y lucha contra el cambio climático. La Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi exige que todas las instituciones públicas mejoren sus indicadores de energía limpia en un escenario temporal para el año 2030. El cumplimiento de esta ley va a suponer un esfuerzo inversor importante a las administraciones locales, por lo que se crea el programa Gauzatu Energía, con un acuerdo de financiación dotado con 100 millones de euros y articulado mediante dos fórmulas de colaboración. La primera, con 10 millones de euros para la elaboración de auditorías, y luego una segunda de 90 millones en una línea de financiación para hacer frente a todas las actuaciones necesarias tras dichas auditorías. Aún así, nos parece razonable pedir desde este Ayuntamiento de Basauri que se siga dando el necesario acompañamiento del Gobierno vasco como estrategias de sostenibilidad común ya impulsada desde el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España para que podamos desarrollar acciones globales que vayan en la línea de la consecución de una transición energética justa e inclusiva. Todas estas actuaciones redundarán en beneficio de nuestra ciudadanía y harán cumplir con los compromisos globales necesarios de los planes energéticos a implantar. Horregatik, gure bozka baiezkoa izango da. Ondo. EAJ. En esta moción hemos llegado En esta moción hemos llegado también a un acuerdo de texto alternativo consensuado con el partido proponente, H. Bildu, para poder aprobarla, pese a que la moción inicial contenía afirmaciones no correctas en fondo y forma, ya que, por un lado, confundía la línea de subvenciones anunciadas por el Ente Vasco de la Energía, el EVE, y la línea de financiación, y, por otro lado, se solicitaba la ampliación de la disponibilidad presupuestaria hasta 75 millones de euros, cifra que está por debajo de la disponibilidad aprobada, que asciende a 90 millones. Además, en la propuesta se obviaba otra serie de líneas de ayudas a las que las entidades locales también se pueden acoger para ejecutar proyectos que van en consonancia con las exigencias de la Ley de Sostenibilidad 4 de 2019. Si compartimos la preocupación por la capacidad de las entidades locales de afrontar las inversiones necesarias que supondría pasar a otra realidad de consumo energético más eficiente y sostenible, y creemos que para ello tenemos otra herramienta a nuestro alcance, la flexibilización de las limitaciones de endeudamiento que fija el Departamento de Hacienda de Diputación. Y por último, en paralelo a la disponibilidad presupuestaria, creemos que es necesario el acompañamiento a las entidades locales por parte del Gobierno vasco para que podamos desarrollar las estrategias globales que incidan en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Vemos la necesidad de que las líneas de ayudas vayan en consonancia con criterios de sostenibilidad y certidumbre económicas para el futuro. Gure bozka, A2. Ondo. Batek, ¿alguno tiene alguna cosa más para comentar? Vale, hurrengo puntura pasatuko genduke. Eskaerak eta galderak. Ruegos y preguntas. ¿Alguno de los corporativas tenéis ruegos y preguntas? ¿No? Yo sí tengo una. Marian, sí. Vale. En el del mes de abril realizamos una pregunta sobre los motivos por el que este ayuntamiento no contestaba sobre la petición de empadronamiento de un vecino de nuestro pueblo sin hogar, ya que lleva 5 meses esperando. Y como no hemos recibido respuesta, nos gustaría volverla a formular y además conocer si a la solicitud del informe del Ararteko sobre el empadronamiento de esta persona se le va a dar una respuesta, ya que no se puede tener un ciudadano con este nivel de indefensión. Bueno, creo que todas y todos los corporativos recibieron una explicación, yo creo que profusa, sobre esta situación.
Y, por supuesto, la respuesta al Ararteko se le dará en tiempo y forma como tiene que ser, obviamente. De todas formas, lo que se preguntó en el pleno anterior no se contestó, que es si se le va a contestar a él. Claro. O sea, se darán todas las respuestas y se contestará. Pero se estén cumpliendo todos los tiempos. Pregunta y respuesta. Vale. Vale, daukagu gehiagorik orduan, si os parece, bueno, sí tenemos un ruego de un vecino que, bueno, ya ha estado ha acudido al ayuntamiento, quería expresar su ruego y no sé si tienes el micrófono. Vale, di tu nombre y apellido para que conste en la grabación. Mi nombre es Carlos Aguilar de Dios. Y con la venia del excelentísimo señor alcalde voy a exponer un poco el hecho a toda la corporación. No quiero, primero quiero dejar puntualizar una cosa, no quiero personalizar en la concejal o en la delegada de Asuntos Sociales porque no es responsabilidad suya. Es responsabilidad de todos los miembros de la corporación, de todos y cada uno de los partidos políticos que aquí están representando. Mi madre falleció el día 3 de este mes, esperando que una trabajadora social o alguien de este ayuntamiento fuera a visitar la casa para ver el grado de dependencia que tenía. Entre mi hermana y yo hemos hecho más de 600 llamadas al ayuntamiento. Desde el mes de septiembre a un ritmo de 3 llamadas o 4 llamadas al día para ver si teníamos la suerte de que nos cogiesen. Mi madre necesitaba una telealarma. Ahora está en San Miguel. Mi padre tiene demencia senil. Convivían los dos y hasta hoy no hemos tenido la primera entrevista con una trabajadora social. Y la hemos tenido porque yo el día 5 me planté delante de la puerta y dije, o me dan cita o me llevan a los calabozos de la policía municipal. Pero yo no me muevo de aquí. Repito, no es culpa ni de Asuntos Sociales, ni de una persona, ni de otra. Es culpa de todos. Les he oído con atención y creo que la corporación, que nos representan a todos, los que están y los que ya no están, ella llevaba 56 años trabajando y viviendo en este municipio. Es un deber que los juristas llamamos el deber de invigilando, de vigilar por las personas, de poner los pies en el suelo y que errores, yo puedo entender que sean errores que se producen por una administración. Este me ha afectado a mí. Yo antes estaba echando números. En torno a 600 llamadas por 2 personas. Si hubiéramos sido personas diferentes, habría habido 1.200 personas en este municipio solicitando ayuda y aún estoy esperando que me llamen. Obviamente le dije a María, a la que le agradezco la entrevista que tuve con ella, la telealarma ya no la necesitamos. Ella ya no la necesita. 2 días antes de morir me preguntó cuándo iba a venir los de Asuntos Sociales. Y la respuesta mía fue, el lunes, ama, no te preocupes, el lunes murió. A las 4:03 de la tarde. María me pidió disculpas, no es culpa de María, es culpa de todos, entre los que me incluyo. Yo he tenido que dejar de trabajar, yo vivía en Donosti, he tenido que venir aquí a cuidar a mi padre. Mi hermana ha tenido que interrumpir su vida y lo haría gustoso 100 veces. Pero simplemente rogar que, por favor, todos
pongan más atención a las cosas de casa, a los pies en el suelo. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos, bueno, ya tuvimos una conversación privada tú y yo el otro día. Hoy la mantenemos aquí de forma pública. Pues tu relato de los hechos en cuanto a la atención de los servicios sociales y con respecto a lo que te ha tocado vivir y nos has trasladado, realmente es que no tiene justificación. Quiero decir, podemos atribuirlo a un error, a lo que queramos. La cosa es que, bueno, finalmente no se ha podido atender por las razones que sean y yo me reitero en lo que te dije el otro día, te lo digo de todo corazón. Pido 1000 disculpas. No, en serio, te lo digo en serio. En nombre tanto de los servicios sociales como de todos los que estamos aquí, porque al final del equipo de gobierno y de todos. El hecho de atribuirlo a un error no exime de responsabilidad y con respecto a lo que a mí me toca, yo la asumo. Te lo dije el otro día y lo vuelvo a decir aquí públicamente porque es así. También quiero que sepas, y así te lo trasladé el otro día, que esto no es la forma de trabajar habitual de los servicios sociales, que nos levantamos cada mañana con el único objetivo de poder ayudar a las personas que más lo necesitan y que, bueno, pues que también espero, y así te lo trasladé, que no se vuelva a repetir o en la medida en la que se pueda podamos evitar este tipo de errores. Lo que te digo no nos representa y bueno, y poco más tengo para decirte, Carlos, que lo que te dije el otro día y lo que te estoy expresando aquí, sinceramente, no, ¿vale? Yo creo que yo creo que María lo ha expresado claramente y no lo vamos a repetir. O sea, yo creo que esas situaciones no pueden suceder y menos, o por lo menos en el ayuntamiento en el que todas y todos somos representantes públicos y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues si suceden estas cosas, mejorar los servicios si cabe, obviamente, y que no suceden estas situaciones. Bueno, besterik ez. Hay una cuestión de método. No, perdona, Es que- Bobby, perdona. Eskarak eta galderak egin ditugu, hemos tomado parte todos y todas. Y, perdona, Carlos, sí, ¿querías decir algo? Ya no hay más que atar, pero yo simplemente reiterarle a usted como alcalde que no Sí. es todo el pueblo de una persona que ese deber vigilando, ya no administrativamente, sino como persona. A veces en la calle obtenemos mucha más información que en nuestro espacio y estamos no por lo que Que sí, que sí. Está claro, está claro. Está claro, Carlos. Creo que... Gracias, Carlos. Vale, arratsalde on guztioi.